365, en territorio de la actual Alemania, los germanos cruzan el río Rin e invaden la Galia. El emperador Valentiniano I se traslada a París para comandar el ejército y defender las ciudades galas. 928, el emir de Córdoba Abderramán III funda la ceca de Córdoba para la acuñación de monedas de oro, que llevaban sin emitirse en la península ibérica desde el 744. 996, el emperador Otón III escribe a Gaachok, obispo de Freising, es el documento más antiguo conocido que utiliza el nombre de Ostarrichi, Austria en antiguo alto alemán. 1170, en los Países Bajos, se produce la inundación de Todos los Santos de 1170, en que el Mar del Norte ingresa en el país al superar las dunas que formaban un terraplén natural. Según los anales egmundenses, la ciudad de Utrecht, Países Bajos, quedó inundada. 1290, en Inglaterra entra en vigor el edicto de expulsión de los judíos firmado por el rey Eduardo I. 1304, en la costa alemana del suroeste del mar Báltico se produce la inundación de Todos los Santos de 1304, una marejada ciclónica que inunda toda la región de Pomerania Occidental. Mueren 271 personas. 1348, en España, la Unión de Valencia, antirrealista, ataca a los judíos de Murviedro debido a que son súbditos del rey de Valencia y, por lo tanto, realistas. 1436, en los Países Bajos sucede la inundación de Todos los Santos de 1436, una marejada ciclónica que hace desaparecer varias poblaciones sobre la bahía alemana, en el Mar del Norte. 1466, en la iglesia de San Nicolás del pueblo de Villalpando, Zamora, se hace por primera vez el voto a la Inmaculada Concepción. 1512, en Roma se exhibe por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel. 1520, el portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre, pasaje de Sudamérica que une el Océano Pacífico y el Atlántico. 1549, en Colombia se funda la ciudad de Pamplona, que 2 siglos más tarde será la primera ciudad colombiana que declarará la secesión de España. 1569, en Panamá se funda la heroica Villa de los Santos, cuna de la nacionalidad panameña. 1570, en España, los moriscos de Granada, Valle de Lecrín, La Vega y otras comarcas, son reunidos en las iglesias de cada alquería y obligados a salir hacia Córdoba, y desde allí repartidos por Extremadura y Galicia. 1592, en la batalla de Busan, la marina japonesa destruye a la coreana. 1604, en el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la obra Otelo, de William Shakespeare. 1606, en Bolivia se funda la ciudad de Oruro. 1611, en el Whitehall Palace de Londres se representa por primera vez la comedia romántica La Tempestad, de William Shakespeare. 1612, Kitai-Gorod es capturada por las tropas rusas bajo el comando de Dmitri Mikhailovich Pozarsky. 1625, la flota combinada de Inglaterra y las Provincias Unidas al mando de Sir Edward Cecil, ataca la ciudad española de Cádiz con la intención de capturar la flota de Indias. La mala organización y errores estratégicos, así como las defensas coordinadas por Fernando Girón y Manuel de Guzmán y Silva supusieron el fracaso total del ataque. 1683, la colonia británica de Nueva York es subdividida en 12 condados. 1745, en Roma, el Papa Benedicto XIV publica la encíclica Viae Expervenit, acerca de la usura. 1755, en Portugal, a las 10:16, hora local, un terremoto de magnitud 8,7 a 9,0 en la escala sismológica de Richter destruye por completo la ciudad de Lisboa. El tsunami resultante ahoga a los sobrevivientes. Mueren entre 70.000 y 100.000 personas. El terremoto se sintió en Francia y los Estados Unidos. El tsunami producido afectó también la costa atlántica de la península ibérica y el norte de África. 1765, para pagar las operaciones militares en Norteamérica, el Parlamento británico activa la Stamp Act, ley del sello, de las 13 colonias. 1790, Edmund Burke publica Reflexiones de la Revolución en Francia, en la que predice que la Revolución Francesa acabará en desastre. 1800, en los Estados Unidos, el presidente John Adams se convierte en el primer presidente que vive en la mansión ejecutiva, más tarde llamada Casa Blanca. 1805, Napoleón Bonaparte invade el Imperio Austríaco durante la Guerra de la Tercera Coalición. 1814, en Viena, Austria, se abre un congreso para rediseñar el mapa político de Europa luego de la derrota de Napoleón. 1830, en Argentina, el general Ricardo López Jordán se levanta en armas contra la provincia de Entre Ríos. 1848, en Boston, Massachusetts, se abre la primera escuela de medicina para mujeres, The Boston Female Medical School, que más tarde será absorbida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. 1855, en Turín, Italia, se funda la editorial Claudiana. 1859, se inaugura el faro de Cape Lookout, Carolina del Norte. Sus lentes de Fresnel se pueden ver desde 30 kilómetros.
kilómetros. 1861, en la Guerra Civil de los Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln nombra a George B. McClellan como comandante de las fuerzas unionistas en sustitución del veterano general Winfield Scott. 1870, en la ciudad de Atenas, Grecia, se inaugura de la segunda edición de los Juegos Olímpicos de Sappas, el primer intento de resucitar los antiguos Juegos Olímpicos. En estos Juegos participaron solo nacionales griegos. 1876, en Nueva Zelanda se disuelve el sistema de gobierno provincial. 1885, en Roma, el Papa León XIII publica la encíclica Misericordiae Dei Filius, acerca de la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil, la iniquidad del humanismo y la libertad religiosa, la tendencia moderna a marginar la autoridad de la Iglesia, y la injusticia de las concepciones libertarias. 1891, en Chile se disuelve la Junta de Gobierno de Iquique, tras el ataque a Iquique. 1894, en Rusia, Nicolás II se convierte en el nuevo zar después de la muerte de su padre Alejandro II. 1896, en los Estados Unidos se muestran por primera vez los pechos desnudos de una mujer en una revista no pornográfica, National Geographic. 1897, en Turín, Italia, un grupo de estudiantes del Liceo Clásico, Massimo Udea Zeglio, funda el Club de Fútbol Juventus. 1901, en la Universidad Richmond College en Richmond, Virginia, se funda la Fraternidad Sigma Pi Epsilon, la más grande del país. 1908, en Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético Huracán. 1910, en España se funda la Organización Obrera Anarcosindicalista CNT, Confederación Nacional del Trabajo. 1911, durante un combate en la guerra ítalo-turca, se deja caer por primera vez una bomba desde un aeroplano. 1912, en Buenos Aires, Argentina, se funda el Club Atlético Temperley. 1914, en Roma, el Papa Benedicto XV publica la encíclica Ad Beatissimi Apostolorum Principis, acerca de las funestas condiciones que llevan a la guerra, los males y los errores de las concepciones modernas, las divisiones entre los católicos, los males del modernismo, y la excesiva independencia de los sacerdotes. 1918, Ucrania se independiza del Imperio ruso. 1922, en Turquía renuncia el último sultán, Mehmed V. Se disuelve así oficialmente el Imperio Otomano. 1923, es inaugurado el primer estadio del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. 1929, en España, la Catedral de Granada es declarada Monumento Nacional. 1939, nace el primer conejo nacido por inseminación artificial. 1943, en las Islas Salomón en el marco de la Segunda Guerra Mundial la tercera división de marines estadounidenses aterrizan en la isla de Bougainville y libran la batalla de la Bahía de Empresa Augusta. 1944, en Países Bajos, unidades de la British Army aterrizan en Walcheren, Segunda Guerra Mundial. 1945, Australia se une a las Naciones Unidas. 1948, al sudeste de Manchuria, mueren 6.000 personas al explotar un navío mercante chino. 1950, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XII afirma haber presenciado el mismo milagro del sol, de Fátima, Portugal, pero en los jardines vaticanos. 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Dog, de 21 kilotones, dejándola caer desde un bombardero B-50. Es la cuarta bomba de la Operación Buster Hangle, que expondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6.500 soldados de infantería a 7 explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento, y la número 21 de las 1.127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1952, las 7:15, hora local, o a las 7:15 del 31 de octubre, hora mundial, en el atolón de Enguetak, Islas Marshall, Estados Unidos hace detonar a Ivy Mike, la primera bomba de hidrógeno. 1954, en Argelia, el Frente de Liberación Nacional empieza a actuar en la Guerra de Independencia de Argelia. 1955, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos realiza la primera de las 4 pruebas atómicas Project 56, que no genera una reacción nuclear porque su propósito era determinar si una cabeza nuclear explotaría en caso de que sus componentes explosivos detonaran. En estas 4 pruebas quedarán contaminados con plutonio 3,62 km² de terreno. 1956, en India se forman los estados de Andhra Pradesh, antes llamado Nizam, Karnataka, antes Mysore, y Kerala. 1957, sobre el lago Michigan se abre al tráfico el puente del estrecho de Mackinac, el puente colgante más largo del mundo. 1960, durante la campaña electoral, el presidente estadounidense John F. Kennedy anuncia la idea de los cuerpos de paz. 1962, en Italia se hila el primer número del cómic Diabolic. 1963, en Arecibo, Puerto Rico, se inaugura el Observatorio Arecibo,
el radiotelescopio más grande del mundo. 1968, en los Estados Unidos, The Motion Picture Association of America inaugura su sistema de calificación de películas, G, M, R y X. 1969, en los Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious Minds, después de 7 años lejos de los escenarios. 1970, en Saint-Laurent-du-Pont, Francia, se incendia una sala de baile. Mueren 144 personas. 1973, en India, el estado de Mysore cambia su nombre por el de Karnataka. 1977, en Covadonga, España, el entonces príncipe Felipe VI de España, es proclamado solemnemente príncipe de Asturias. 1979, en Bolivia se produce un golpe de estado encabezado por el general Alberto Natust Bus que derroca a Walter Guevara Arce con un saldo de 100 muertos en la ciudad de La Paz. 1981, Antigua y Barbuda se independizan del Reino Unido. 1982, en Marysville, Ohio, la empresa japonesa Honda inaugura una fábrica. Se convierte así en la primera compañía automotriz extranjera que produce autos en los Estados Unidos. Producen el Honda Accord. 1986, en la playa de Wakayama, al oeste de Japón, 7 mujeres de entre 20 y 30 años conocidas como las novias del dios Jehová, miembros de la Iglesia Amigos de la Verdad, 1950, se suicidan incendiándose con queroseno cerca de la casa de su líder Kiyoharu Miyamoto, muerto el día anterior por enfermedad. 1991, en la University of Iowa el estudiante Ganlu mata a 5 profesores a tiros. 1993, entra en vigor el Tratado de Maastricht, dando paso a la creación de la Unión Europea. 1995, comienza la Conferencia de Dayton. 1998, se instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2004, en los Pirineos es asesinada Canel, la última osa originaria del lugar. Su cachorro escapó a los cazadores, pero no se conoce su paradero. 2005, en Canadá se da a conocer la primera parte del informe Goumari, que trata acerca de manipulación política de dinero. 2008, en Suiza se funda el Partido Burgués Democrático. 2009, en Finlandia zarpa en su viaje inaugural el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, de 361 m de largo, con capacidad para 6.300 pasajeros. 2016, Miroslav Klose, hasta la fecha el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, se retira oficialmente del fútbol.